Si bien en la clase anterior dijimos que Rosas había sido electo gobernador de Buenos Aires por 5 años con la suma del poder público, es necesario destacar que ese mandato se va a prolongar por 17 años. Asimismo, debemos recordar que las facultades extraordinarias que se le habían otorgado a Rosas en el primer gobierno eran delegación de facultades del Poder Legislativo hacia el Ejecutivo y duraban hasta la reunión de una nueva legislatura y el gobernador debía rendir cuentas a la Sala de Representantes. En cambio, lo que se le otorgaba ahora, o sea, la suma del poder público, le confería a Rosas los 3 poderes del Estado, o sea, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Significaba entonces que desaparecía la división de poderes republicana y el gobierno adquiría modalidades de absolutismo político. Tenía, eso sí, que Rosas que conservar, defender y proteger la religión católica y debía sostener y defender la causa nacional de la Federación. Muchos se preguntarán por qué se tomó esta medida cuando en un principio no se le querían otorgar facultades extraordinarias. En primer lugar, porque desde Londres, diplomáticos argentinos anunciaban un plan de desestabilización por parte de unitarios refugiados en Montevideo que incluía asesinato de jefes federales. Y en segundo lugar, y el más importante, ocurre que en 1874 había estallado una guerra civil entre Salta y Tucumán por la autonomía de la provincia de Jujuy. El gobernador de Buenos Aires en aquel entonces, Manuel Vicente Massa, envió a mediar en este conflicto a Facundo Quiroga, que era una persona de muchísimo predicamento en el noroeste argentino. Al llegar a Santiago del Estero, Quiroga se entera de que la guerra había terminado, pero se dedican a mediar para lograr una serie de tratados entre las provincias del norte, entre cuyas cláusulas estaba la de la autonomía de Jujuy. Estos tratados no fueron del agrado de Rosas, esto hay que destacar. Bueno, pero una vez iniciado el camino de regreso, el 16 de febrero de 1835, una partida al mando del capitán de milicias cordobés Santos Pérez emboscó el carruaje en el cual se trasladaba Quiroga en un lugar solitario llamado Barranca Yaco, y el caudillo riojano va a ser asesinado. Al saberse quién había sido el asesino, o sea, Santos Pérez, el cargo del asesinato de Quiroga cayó inmediatamente sobre los hermanos Reina Fe, que fueron derrotados y años más tarde van a ser ajusticiados junto con Santos Pérez. Los opositores a Rosas lo acusaron de estar tras del homicidio y también se acusó a Estanislao López, que tenía, como ya hemos mencionado anteriormente, dificultades, enemistades con Facundo Quiroga. Si fue así, el plan de López fracasó por completo porque perdió el control de Córdoba, va a perder el de Entre Ríos y va a perder gran parte del prestigio que tenía. Todo el poder va a pasar rápidamente a Rosas. Si bien, como dijimos, se acusó fundamentalmente a Estanislao López, también muchos sostuvieron que los hermanos Reina Fe fueron instrumentos de Rosas. Así lo va a sostener en su momento, lo van a sostener distintos historiadores o distintas personalidades, Justo José de Urquiza, por ejemplo, Joaquín B. González, David Peña, el propio Borges, José Hernández, etc. Sin embargo, Rosas siempre dirá, ¿lo han probado? Y es cierto, nadie lo va a probar nunca porque los hermanos Reina Fe y Santos Pérez fueron ajusticiados. José Pablo Feynman, por ejemplo, llega a esta conclusión. Rosas, dice, no quería organizar el país. Quiroga conversaba con los unitarios para hacerlo. López también lo pedía, pero no era popular y estaba enfrentado con Quiroga, por lo que todo indicaría que el autor intelectual fue Rosas, pero nadie lo probó. En definitiva, nunca se va a saber quién fue el autor intelectual
del crimen de Facundo Quiroga. Pero estas fueron las razones por las cuales se le otorgó la suma del poder público. Implicaba entonces la concentración en Rosas de los tres poderes del Estado. Era una suerte de dictadura legal. Se restauraban así las leyes de la colonia, había un retroceso a la época de la colonia. Y se va a abrir la época de la Santa Federación, un gobierno caracterizado por la intolerancia y el fanatismo. Se elaboraban listas de opositores, se fusilaba a los opositores al régimen, se confiscaban propiedades, se creó una organización parapolicial criminal llamada Sociedad Popular Restauradora, que va a ser conocida como la Mazorca. Se censuró la prensa, se obligó al uso de la divisa punzó, se prohibió el uso del color azul, que era el color de los unitarios, etc. Ahora bien, durante el gobierno de Rosas se produjeron diversos hechos que es necesario destacar. En primer lugar, va a estallar la guerra con la Confederación Peruano-Boliviana del Mariscal Santa Cruz. El Mariscal Santa Cruz unificó estas repúblicas, a lo que Rosas se oponía. Asimismo, existían conversaciones serias entre Santa Cruz y los unitarios. Rosas va a nombrar al gobernador de Tucumán al frente de las tropas, luego de encuentros poco favorables para la Confederación. Se va a llegar al fin de la guerra cuando Chile, que también se enfrentaba a Santa Cruz, derrotó al ejército peruano-boliviano y el mariscal va a ser derrocado por una revolución interna. La guerra allí va a terminar. Se va a producir también el levantamiento de Corrientes, donde su gobernador, Genaro Verón de Astrada, desliga a su provincia de la Confederación, hizo un llamado a que lo siguieran, no tuvo eco, de tal manera que Rosas le encargó al gobernador de Entre Ríos, Pascual Echagüe, que dominara la insurrección. Este invadió Corrientes, derrotó a Verón de Astrada, este fue sacrificado en el campo de batalla y asimismo fueron sacrificados todos los prisioneros. También se va a producir el levantamiento de los estancieros del sur de la provincia de Buenos Aires. La llamada Revolución de los Libres del Sur fue encabezada por Pedro Castelli, hijo de Juan José Castelli, el orador de la Revolución de Mayo, y Ambrosio Kramer, y se debía producir coincidentemente con una invasión de Lavalle desde Montevideo. El movimiento estalló en Dolores y Chascomús, pero a último momento Lavalle cambia su estrategia y marcha hacia Entre Ríos, quedando los sublevados abandonados a su suerte, y van a ser derrotados y decapitados ambos jefes. También se va a producir la llamada conspiración de Massa. El coronel Ramón Massa comienza a conspirar contra Rosas. Esto trajo como consecuencia que fuera fusilado. Pero a su vez se produjo el asesinato a puñaladas de Manuel Vicente Massa, el padre del conjurado, que había sido presidente de la Sala de Representantes y, como recordamos, ex gobernador interino de la provincia de Buenos Aires. En el norte se subleva el ministro de Gobierno tucumano, Marco Avellaneda, padre de quien sería luego presidente, Nicolás Avellaneda, quien va a ser derrotado y degollado. Se va a producir, como dijimos, la reaparición de Juan Lavalle. Se dirige a Entre Ríos y comienza a avanzar hacia la provincia de Buenos Aires. Lavalle cree que el pueblo se le va a unir a su ejército, pero estaba equivocado. Al acercarse a Buenos Aires, en esta ciudad se desata un saqueo y una matanza intimidatoria. E increíblemente, Lavalle decide no llegar a Buenos Aires, no avanzó más. Algunos decían que era porque seguía soñando con el fantasma del fusilado Manuel Dorrego, pero lo cierto es que se retiró y permitió un baño de sangre y un saqueo en Buenos Aires. Rosas reúne un fuerte ejército para hacerle frente, pero Lavalle sigue retrocediendo, se dirige a Santa Fe,
donde va a ser derrotado en Quebracho Herrado por Estanislao López y pone rumbo hacia el norte. Allí las tropas de Lavalle fue constantemente perseguida, cada día desertaban más hombres, va a llegar a Tucumán, pero va a ser derrotado en la batalla de Faymayá, y se dirige a Jujuy, donde sus autoridades habían manifestado que lo iban a apoyar. Sin embargo, cuando llega allí, las autoridades habían escapado. Pasa la noche en Jujuy y aparentemente una partida federal dio con su casa y según la historia oficial, un balazo atravesó la puerta de la casa donde estaba refugiado Lavalle y le causó la muerte. En tanto, el general Paz viaja a Corrientes, desde Uruguay, donde se encontraba, y se encuentra con el gobernador Pedro Ferré. A los pocos días es nombrado jefe del ejército correntino y con un pequeño ejército va a vencer al caudillo entrerriano Pascual Echagüe en la batalla de Caguazú, va a tomar Paraná y se va a autoproclamar gobernador. Esto va a indignar a Ferré, que le retira su apoyo y lo obliga al exilio en Montevideo. Allí Paz va a luchar contra Manuel Oribe hasta que pasa a Brasil. Desde allí va a comenzar su regreso a Corrientes, donde el nuevo gobernador, Joaquín Madariaga, lo nombra director de la guerra contra Rosas. En los primeros días de 1846, Justo José Urquiza, gobernador ahora de Entre Ríos, y Servando Gómez invaden Corrientes. Los amigos de Paz en la legislatura van a deponer al gobernador Madariaga, pero este contraataca rápidamente y obliga al general Paz a huir a Paraguay y exiliarse allí. Este país, Paraguay, declaró formalmente su independencia en 1842. Rosas se negó a reconocerla, pero Brasil lo hizo rápidamente. En 1845, Paraguay va a suscribir un tratado con el gobernador de Corrientes, Madariaga, en el que concretaban una alianza ofensiva-defensiva contra Rosas. Por otra parte, y en Uruguay la guerra civil llevaba más de 10 años y tenía dos gobiernos, el del Partido Colorado, ubicado en Montevideo, que se encontraba sitiada, apoyado por los unitarios y por Brasil, y el del Partido Blanco, presidido por Manuel Oribe, que era apoyado por Rosas y se encontraba ese gobierno instalado en el interior. Ese año, argumentando el apoyo de Brasil al Partido Colorado, Rosas decide romper relaciones diplomáticas con ese país. Todas estas situaciones van a llevar a los brasileños a negociar con Urquiza. Urquiza va a invadir Uruguay, va a derrotar a Oribe y va a firmar el Tratado del Pantanoso, en el cual se va a establecer el principio por primera vez de ni vencedores ni vencidos. Asimismo, se van a producir los famosos bloqueos al Río de la Plata. En primer lugar, el bloqueo francés. Los franceses argumentaban de que sus ciudadanos debían cumplir con el servicio militar, mientras que a los ingleses se los había eximido por medio de un tratado en el cual Inglaterra había reconocido la independencia argentina. Por ende, los franceses exigían igual trato. Rosas, aparte, había dispuesto que las mercaderías que se desembarcaran en Montevideo y luego fueran trasladadas a Buenos Aires debían pagar un 25% más de tarifa aduanera. Esto tenía como finalidad anular al puerto de Montevideo y anular la influencia francesa en el Río de la Plata y cortar las relaciones que crecían día a día entre los caudillos del litoral y Francia. Esto va a motivar el bloqueo del puerto de Buenos Aires y la toma de la isla Martín García. Allí se envían los santafesinos a Domingo Cullen a negociar que Francia limite su bloqueo solo a la provincia de Buenos Aires. Era un verdadero cuestionamiento a Rosas.
Sin embargo, la ocupación de la isla Martín García y el bloqueo le va a ganar el apoyo de las masas a Juan Manuel de Rosas. A su vez, se debe tener en cuenta que van a ofrecer sus servicios el almirante Brown y el general San Martín, entre otros. Así, en 1840 se va a firmar el Tratado Arana-Macó, por el cual ambas naciones se consideran favorecidas para el comercio y Francia renunciaba a los derechos civiles y políticos otorgados a ciudadanos de otros países. Sin embargo, se va a iniciar el bloqueo, un segundo bloqueo, ahora el bloqueo anglo-francés. Los europeos querían desplazarse libremente por los ríos, para ello defendían la independencia de la banda oriental para poder mantener comercio con Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Paraguay y Brasil. Por lo que Inglaterra interviene con la idea de apertura de los ríos para todas las banderas y a lo que se va a sumar Francia. En 1845 la flota confederada va a ser derrotada en la batalla de la Vuelta de Obligado, lo que va a provocar la llegada de muchos buques a Corrientes. Sin embargo, este bloqueo va a terminar con dos tratados. Primero con los ingleses, el Tratado Arana-Souther, en el que se le va a reconocer la soberanía a la Confederación sobre los ríos interiores, se le va a reconocer también el derecho de solucionar el conflicto con la banda oriental. Por otro lado, con los franceses se firma el Tratado Arana-Lepredus, en el cual se devolvían las naves argentinas, se devolvía la isla Martín García, que estaba en poder de los franceses, y se reconocía la soberanía argentina sobre el río Paraná. A todo esto, Puyen, que había sido el enviado de Santa Fe, queda abandonado a su suerte y va a ser ajusticiado por Rosas. A todo esto va a surgir la denominada generación de 1837, que eran exiliados fundamentalmente en Uruguay. El nombre de generación del 37 proviene porque comenzaron a reunirse en el salón literario de la librería de Marcos Sastre, que tuvo una corta vida, de junio a octubre de ese año, 1837. Desaparecido el salón, va a aparecer la joven argentina, y en 1846, al refundarla, Esteban Echeverría la va a llamar la Asociación de Mayo. El libro, la obra cumbre de Esteban Echeverría, se llamó El dogma socialista y sintetizaba los ideales de esta generación. Decía, por ejemplo, por ley de Dios y de la humanidad todos los hombres son iguales, no hay igualdad donde la clase rica se sobrepone y tiene más fueros que las otras, donde cierta clase monopoliza los destinos públicos, donde el influjo y el poder paraliza para los unos la acción de la ley y para los otros la robustece. Se debe ilustrar a las masas sobre sus verdaderos derechos y obligaciones, educarlas con el fin de hacerlas capaces de ejercer la ciudadanía y de infundirles la dignidad de hombres libres. Para estos jóvenes la caída de Rosas era un medio fundamental para poder llegar a estos fines. Entre algunos miembros de este grupo podemos señalar al propio Echeverría, a Sarmiento, a Alberdi, a Marcos Sastre, a José Mármol, a Bartolomé Mitre, a Miguel Cané, Carlos Tejedor, Vicente Fidel López, etcétera, etcétera. Van a erigir un programa donde establecían la superación de la antinomia unitarios federales, determinar de una vez por todas con las facciones y crear partidos orgánicos bajo los principios de igualdad, libertad y fraternidad, la necesidad de redactar una constitución, tener a la Revolución de Mayo como acto fundamental de la nacionalidad argentina y llegar a una organización democrática en oposición a la dictadura de Rosas. Ellos sostenían que la caída de Rosas iba a venir por medio de fuerzas internas del país. Esteban Echeverría le va a remitir a Justo José de Urquiza una carta señalándolo como el ejecutor de ese programa y remitiéndole un ejemplar del dogma socialista. Va a ocurrir entonces el denominado pronunciamiento de Urquiza. Rosas tenía la costumbre de renunciar al manejo de las relaciones exteriores todos los años
para que se lo ratificara y obtener así el apoyo y consolidarse en su posición. Pero ese año de 1851, un periódico entrerriano, La Regeneración de Concepción del Uruguay, va a sostener que era el año de la reorganización nacional, lo que fue interpretado como una señal del rompimiento de hostilidades. Aquí el diario decía que este año de 1851 se llamará en esta parte de América la organización. El gran principio del sistema federal consagrado por la victoria quedará consolidado en una asamblea de los pueblos. De su seno saldrá un mandato de fraternidad y abrazándose todos los hermanos victoriarán reconocidos un nombre glorioso que designará a un hombre grande. Rosas retiró su renuncia, pero ya era tarde. El 1 de mayo se va a producir el llamado pronunciamiento de Urquiza, por el cual ésta aceptaba la renuncia de Rosas y la provincia de Entre Ríos reasumía su soberanía, pudiendo desde ese momento entenderse con todos los países del mundo. Ese mismo día Urquiza sanciona un decreto por el cual reemplaza el lema «Viva la Santa Confederación, mueran los salvajes unitarios» por otro que anunciaba los tiempos por venir, «Viva la Confederación Argentina, mueran los enemigos de la organización nacional». La repercusión del pronunciamiento fue prácticamente nula, solamente Benjamín Virasoro, gobernador de Corrientes, se plegó y el resto no lo hizo. La legislatura bonaerense aceptó la retractación de la renuncia de Rosas y declaró traidor a Urquiza y lo puso fuera del amparo de las leyes. A todo esto se van a firmar dos tratados, en mayo y en noviembre de 1851. El de mayo lo van a firmar Brasil, Entre Ríos y Montevideo. En él se establecía que la pacificación uruguaya se lograría con la salida de Oribe del país y que si Rosas se oponía, el pacto que se firmaba se convertía en alianza militar. Se invitó a Paraguay a adherir, pero este declinó. Como hemos visto, este pacto tuvo como consecuencia la invasión por parte de Urquiza a Uruguay, la derrota de Oribe y la firma del Tratado del Pantanoso. El segundo tratado se va a firmar con el agregado de la provincia de Corrientes y se estipulaba que se iba a iniciar una guerra, pero no contra la Confederación, sino contra Juan Manuel de Rosas. Invitado Paraguay a firmar, esta vez lo hace a cambio de que se reconozca su independencia y la libre navegación de los ríos. Se va a producir entonces el enfrentamiento entre las tropas de Juan Manuel de Rosas y las de Justo José de Urquiza. Este hecho va a ocurrir en Caseros, fue la batalla más importante desarrollada en América del Sur por la cantidad de efectivos militares que intervinieron, y Rosas va a ser derrotado. Y ese mismo 3 de febrero de 1852, va a partir a su exilio en Inglaterra. Terminan así 20 años de gobierno de Juan Manuel de Rosas. Nos veremos entonces en la próxima clase. Muchas gracias.